Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Loaiza. Soy docente practicante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Actualmente curso 10º semestre. El proyecto educativo tiene por nombre las representaciones sociales que tienen los estudiantes y profesores acerca de la educación física en la institución educativa rural Seráfico San Antonio de Padua. Este proyecto es de tipo investigativo y, como lo dije anteriormente, pues se centra en la institución Seráfico, donde realicé la práctica 1 y 2. ¿Cuál fue el problema que encontré en la institución? Bueno, primero voy a hacer una pequeña contextualización de la educación, de la institución educativa. La institución educativa está ubicada en el Bajo Tablazo en la ciudad de Manizales. Es una institución rural. Tiene una sede central y tiene tres subsedes. Las tres subsedes están en la vereda El Alto Tablazo, el Alto de Naranjo y Jabal. Eh, Estas sedes solo otorgan a la población de primaria. En la sede central encontramos la población tanto de primaria como de secundaria. Es una institución de carácter oficial y cuenta con jornada única desde las 6:45 de la mañana hasta las 2:30 para el caso de secundaria, y en primaria los estudiantes salen a la 1:30. También cuenta pues con almuerzo y refrigerio. Como tal, las clases de los estudiantes de primaria donde realicé la práctica 1 y 2 no cuentan con un profesor titular del área, sino que las encargadas de impartir esta área son las profesoras de primaria. Entonces, a medida que ha pasado esto, se ha ido creciendo como un ideal de que la educación física es monopolizada hacia el tema de los deportes, ¿cierto? La institución cuenta con muy buenos implementos deportivos. Obviamente pues le faltan algunos para potencializar ciertos trabajos en dicha área, pero en general se puede trabajar y con muy pocos integrantes por grupo para, por ejemplo, para cada balón, para cada aro y cosas así, colchonetas. Entonces en sí tiene buenos materiales para desarrollar las clases de educación física. Algo negativo es que la cancha es en cemento, entonces ella lleva a que los estudiantes se aporrien, se repelen mucho la parte de las rodillas o otras partes del cuerpo cuando se hace clases. Entonces hay que ser muy cuidadoso como a la hora de planificar las asignaturas. ¿Cuál fue el problema que encontramos en la institución? Cuando yo llegué, entonces, digamos, por decirlo así, tuve un choque con algunos estudiantes porque ellos venían de desarrollar unas clases muy con la tendencia hacia la parte deportiva, o sea, hacia jugar micro, jugar baloncesto tal vez, jugar voleibol tal vez, ¿cierto? Aunque regularmente es microfútbol. Entonces me pedía mucho tiempo libre para hacerlo, me decían, no, profe, es que la clase de educación física es jugar, tiempo libre, nosotros hacemos lo que queramos. Entonces tuve ese choque. A medida de eso yo empecé a indagar, a preguntarles por qué pasaba eso, entonces me llevó a mirar, a plantearme esta pregunta, y es que cuáles son las representaciones sociales que ellos tienen acerca de la educación física. Entonces, como lo estoy explicando, acá podemos observar en esta imagen que está a la derecha, en la expectativa y la realidad. Es que la expectativa de ellos es salir a hacer lo que quieran, pero la realidad es que hay unas normas, hay un reglamento, hay unas condiciones y hay unos objetivos que hay que cumplir durante las clases de educación física. Entonces es súper importante mantener a los estudiantes centrados en esos objetivos y ir desarrollando paulatinamente las clases y desarrollando paulatinamente los temas. También se tenía el problema de que la educación física tiende a ser lesiva, a que si hacemos educación física nos aporrean, las mujeres, por ejemplo, decían los hombres son muy bruscos, nos aporrean, tal cosa, nos lastimamos, nos podemos lesionar. Y otra problemática es que, digamos, esa visión que tenemos, esta expectativa que tenemos acerca del docente de educación física, que acá se plasma como un meme, un docente con unos músculos prepotentes y eso, con muy bajo porcentaje de grasa y eso, pero la realidad es que muchos docentes no cumplen esa característica. No necesariamente para ser docente de educación física se tiene que tener un cuerpo así, no, para eso está el conocimiento que es importante y saber cómo impartir dicha área. Entonces, en la revisión de antecedentes, consultando pues las representaciones, se ha visto que se ha escrito mucho, se tiene mucho contenido, mucha literatura acerca de las representaciones sociales,
ellos nos deja ver pues la importancia de este tema asociado a la educación física y en otras disciplinas. Y entonces tuvimos mucho de dónde coger para apoyar nuestro trabajo. Entonces, acá en los antecedentes tuvimos una ventana de observación de 12 años, es decir, que buscamos antecedentes del año 2012 al 2022 y encontramos antecedentes a nivel local, encontramos uno allí cerca de la institución entre Olen Chichina que nos sirvió demasiado para el proceso de información. Nos basamos mucho en ese trabajo, me pareció súper importante y de allí sacamos muchas cositas o nos apoyamos muchos para nuestro trabajo. También encontramos otros antecedentes a nivel nacional, entre ellos está la representación social de concepto de educación física por los docentes de las licenciaturas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que fue lo principal de allí, que se comprendió que los docentes representan socialmente el concepto de educación física desde el contexto pedagógico para la formación del ser y su corporeidad, utilizando el movimiento como herramienta de trabajo. Otro estudio es las representaciones sociales en niños y niñas de básica primaria. Este estudio fue importante para tener en cuenta que nuestra población de primaria también ha sido partícipe de investigaciones. Entonces allí pudimos evidenciar que no había un vacío de conocimiento relacionado a la población de primaria como tal. Y el último, las representaciones sociales, significado de la educación física para los estudiantes de esta disciplina, realizada en Chile. Los resultados muestran como palabras definidoras con mayor peso semántico, salud, deporte, motricidad y movimiento. Estos son 4 antecedentes. Cabe aclarar que en la parte de que utilizamos muchos más antecedentes, pero acá solo se mencionan algunos. Los objetivos, reconocer las representaciones sociales. Los específicos se dividen en 3. En primero, identificar, después describir y por último, interpretar cuáles son esas representaciones o ese conocimiento. El marco teórico. Entonces acá podemos encontrar qué son las representaciones sociales, ¿cierto? Y básicamente, para resumirles, es ese conocimiento colectivo que las personas tienen apoyadas en su experiencia, apoyadas en lo que han escuchado decir, apoyados en su contexto, apoyados en su cultura. Se va creando ese conocimiento, y tiende a ser un conocimiento muy representativo y que debemos de tener en cuenta tanto los docentes como investigadores de esta área y de otras áreas. Entonces, para ello citamos a 2 autores, a Sergi Moscovici, acá a la derecha, y a Joel, acá a la izquierda. Educación física es de este recuadrito, que es el tema principal de por qué elegimos las representaciones, y es el tema principal, que es de la importancia de la educación física pues en el área y en las instituciones. Entonces acá nos vamos a encontrar con 3 grupos etarios, con 3 poblaciones. Está la población de primaria, población de secundaria, población de profesorado. Cabe aclarar que mi práctica solo fue en la población de primaria, aunque tuve relaciones con las de secundaria debido a que yo era el entrenador de voleibol de las chicas. Entonces me relacioné pues con muchos estudiantes de secundaria, pero no directamente durante las clases. Metodología, este proyecto es de tipo investigativo, el paradigma es cualitativo con un enfoque hermenéutico y la unidad de análisis son los discursos pues, de la población. Entonces, como el colegio siempre es grande, decidimos tomar una muestra de esa población y una muestra representativa. Esa población está discriminada por 8 estudiantes de primaria de cada nivel, compuesto por 4 hombres, 4 mujeres, 4 hombres, 4 mujeres de segundo, 4 hombres, 4 mujeres de tercero y así sucesivamente, ¿cierto? En secundaria utilizamos 4 por cada nivel, es decir, 2 hombres y 2 mujeres de sexto, 2 hombres y 2 mujeres de séptimo y así sucesivamente. Y en el profesorado utilizamos a 4 docentes, las 2 profesoras titulares de los grupos de primaria y el profesor titular de educación física y el coordinador, porque es importante tener la noción de coordinador, es el que más se relaciona con los estudiantes y con los profesores, entonces era súper importante. También acá podemos evidenciar las técnicas de recolección de información, que fueron 4. El dibujo, que es un instrumento súper importante para recolectar información en la parte no verbalizada, es decir, lo que piensa y lo que sienten los. Este instrumento es para la población de primaria. Añadido a este instrumento del dibujo, se les preguntó qué es la educación física para ellos. Estos 2 instrumentos fue solo para primaria. En secundaria se utilizaron la asociación libre y la carta asociativa, que la asociación libre es que de un término inductor, educación física, se desglosaban 8 términos a lo que se le viniera primero a la mente, ¿cierto? 8 columnitas. De esos 8 términos ellos iban a cuantificar, por decirlo así, término con mayor relevancia. Entonces, enumerar del 1 al 8 cuál término le parecía más, al menos importante. Y la carta asociativa
es que en término inductor salía una serie de palabras o términos. Luego de ese término inductor y de esas palabras salía otro término y otra palabra y así se iba construyendo como un entrelazado de palabras relacionadas a la primera palabra, pero que tenían que ver entre sí. Y el cuestionario, que es una serie de preguntas que se le hizo al profesorado, solo para el profesorado, compuesta por 7 preguntas como tal. Diseño metodológico, allí se evidenciaron 3 momentos. En el primer momento estuvo el diseño de los instrumentos, el cuestionario, ya sabemos que va para los profesores, dijo una pregunta para los de primaria, cartas asociativas y asociación libre para estudiantes de secundaria. Segundo momento se aplicó los instrumentos a la población en su orden, primero fue a los de primaria, segundo a los de secundaria y tercero a los profesores. Tercer momento, un análisis e interpretación de la información apoyada en el documento de AURIC, prácticas sociales y representaciones sociales, fue muy importante porque allí nos brindaba la información de cómo manejar esa información y lo hicimos por medio de las recurrencias de las palabras que aparecían allí o de los términos y mediante ello íbamos sacando como los términos que más se repetían, por los cuales eran los términos más importantes. Y un proceso de triangulación entre la teoría formal, sustantiva y empírica. Entre la teoría formal, lo que decían los estudiantes o lo que se sacó de las representaciones, lo que decía la teoría acerca de eso y lo que pensaba el profesor como tal. Los resultados, acá podemos ver una muestra de las cartas asociativas. Entonces, para la población de femenina en este caso, tenemos que la educación física es deportes, voleibol y baloncesto, educación física es condición física, correr y fuerza, y así sucesivamente. Acá tenemos, en este recuadro, tenemos lo recogido de la pregunta que se le hizo a primaria, donde el término más importante es que ellos ven la educación física como algo que les produce diversión, y ahí se desprenden otras serie de términos o palabras que también son importantes. Esta es la asociación libre, entonces acá tenemos, se cogía cada categoría y se sacaba la recurrencia. Por ejemplo, deportes, no solo era encontrar la palabra deportes como tal, sino que si se encontraba fútbol, voleibol, baloncesto, se añadía ahí. Se encontraban un total de 14 recurrencias, volviendo la palabra como la más importante, seguida de implementos por otras 14 y después condición física. En el hombre tenemos acciones motrices, que es todo lo relacionado con saltar, correr, brincar, ¿cierto? Entonces cada que encontramos acciones motrices o esas palabras se iban incluyendo. Luego tenemos capacidades condicionales con 3 y condición física con 9. Acá podemos observar algunos de los dibujos de primaria y las conclusiones es que la población de primaria, algunas conclusiones así rápidamente, es que los estudiantes de primaria basado en la clasificación de hombres y mujeres existen unas diferencias considerables en las representaciones. Los hombres tienen y reconocen más espacios físicos que las mujeres. Acá la pueden leer, yo no me voy a tener a leerlas como tal. Acá tenemos las conclusiones de la población de secundaria, alguna de ellas que existe una gran diferencia en el manejo y conciencia de los materiales que se trabajan durante las clases. Para los hombres están más presentes y que para las mujeres, los chicos y las chicas que gustan mucho de las clases de educación física son los que a su vez conceden mayor importancia a los contenidos de condición física, deportes colectivos, capacidades condicionales y momentos de la clase. Y acá los profesores reconocen el papel del profesional en educación física como un docente que es orientador, un agente motivador para y hacia los estudiantes y su principal razón es enseñar a través del movimiento. Acá tenemos la bibliografía consultada. Entonces ustedes se preguntarán que por qué es importante conocer este estudio de las representaciones sociales, porque a veces nosotros como profesionales o como profesores de instituciones de educación formal llegamos a un contexto a quererlo cambiar sin conocer y sin saber las necesidades y las particularidades de ese contexto. Entonces esto me arrojó mucha visión y mucho contenido para la hora de dar mis clases, teniendo en cuenta lo que ellos tienen en su imaginario como educación física y lo que yo sé que es educación física, cómo entro a hacer una transposición didáctica, un contrato social entre ellos y nosotros para ir metiéndole temitas, para ir cambiando esa perspectiva, pero paulatinamente. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.